Este mes próximo comenzaremos una nueva edición de nuestro taller de autoestima. Se trata de un taller especialmente enfocado hacia aquellas personas que están o han salido de una relación tóxica. Abordamos temas como la dependencia emocional, la disonancia cognitiva, la asertividad, inteligencia emocional y todo aquello que puede ayudarte a recuperar tu autoestima. Cientos de personas ya lo han realizado en las ediciones anteriores con un sorprendente resultado. Si sientes que tu autoestima ha sido destruida por una relación tóxica o quizá por algún trauma de tu infancia, te animo a ponerle solución para así poder disfrutar de una vida plena. Si estás interesado o interesada, envíame un correo a antoniodevicente24@gmail.com y te haré llegar toda la información sin ningún compromiso. Como decimos, y ya hemos explicado ya bastante sobre este tema, sobre lo que es el amor y lo que no es el amor, lo que es el enamoramiento. El enamoramiento, como decimos, es una fase química, una fase biológica en donde hay una serie de neurotransmisores como la dopamina, el cortisol, un montón de elementos que funcionan, que interfieren ahí, de hormonas, de neurotransmisores, que hacen que el estado del cuerpo se altere, que la persona, por ejemplo, cuando vea a la persona de la que se está enamorando, la piel se le ponga de gallina, el corazón le lata más rápido. Todos esos son procesos biológicos que tienen un origen químico en los neurotransmisores del cerebro. Pero después de esa fase es que ese encuentro es lo que permite que las personas se vayan conociendo mejor y lo que va a dar lugar después al amor. En el caso del narcisista, como ya he ido explicando anteriormente, lo que ocurre es que ese proceso en realidad el narcisista lo utiliza para manipular. El narcisista provoca que ese enamoramiento sea aún más intenso, de forma que ese cóctel de neurotransmisores, de elementos químicos, lo que hacen es que, dicho en palabras vulgares, lo que hacen es que atonta a la víctima, la deja en un estado medio diríamos casi catatónico, en un estado en que la víctima es incapaz de darse cuenta de lo que está ocurriendo, es incapaz de darse cuenta de que todo sucede a una velocidad tremenda, de que cosas que nunca hubiera pensado, como que al cabo de una semana o de 2 semanas de estar con esa persona, ya se entrega completamente, acepta vivir con esa persona, acepta que está enamorada de esa persona, cuando lo normal es que para que uno considere que quiere hacer su vida con otra persona, pues necesite más tiempo, necesite que transcurra. Por eso siempre decimos que con los narcisistas las cosas van demasiado deprisa, todo ocurre muy rápido, y eso en realidad es una estrategia que tiene el narcisista para que la persona no pueda pensar, para que la persona no utilice su raciocinio y se dé cuenta del lío en el que se está metiendo, para que la persona elimine esos límites de los que hablamos siempre, esas fronteras de las que hablamos siempre, para que las baje, para que las quite, para que la persona abra su corazón y muestre al narcisista todos sus secretos, todas sus cosas íntimas, que el narcisista, por supuesto, las va a utilizar posteriormente para atacarla, para humillarla y para hacerle daño. El amor es muy diferente, como decimos, del enamoramiento. Voy a daros unas citas ya por un poco poner un poco de, por ejemplo, para Aristóteles y Santo Tomás de Aquino, por decir algunos, el amor es desear el bien del otro. Entonces, si ya tomamos esa definición, en el caso del narcisista, el narcisista no ama, porque el narcisista nunca desea el bien del otro, todo lo contrario. Lo que desea el narcisista es causar el mayor daño posible, desvalorizar, hacer el mayor daño posible, hacer sufrir a la otra persona, porque eso es lo que le nutre a él. Ahí es de donde él se siente superior, donde él siente que controla la situación, se siente el rey, que realmente es lo que él quiere. Él, desde la infancia, como decimos, en su familia él era el rey, era el hijo rey, en donde él era el que mandaba, el que gobernaba, el que con sus rabietas, con sus gritos, con sus pataletas, era capaz de manejar a toda la familia, a sus padres, a sus abuelos, a sus hermanos, todos vivían pendiente de él. Entonces él aprendió prácticamente desde el nacimiento cómo manejar toda esa situación. Eso da lugar a que cuando es adulto, lo que él quiere es seguir viviendo la misma situación, quiere tener a siervos a su lado que estén todos entregados a él, y él disfruta y él se siente poderoso cuando es capaz de manejarlos, igual que cuando era capaz de manejar a sus padres con sus caprichos y con su forma de actuar.
El narcisista en realidad lo que ha ido es perfeccionando esa forma de manipular, esa forma de controlar a los demás. Por ejemplo, Nathaniel Branden, que es una de las personas que más ha estudiado el tema de la autoestima, dice: amar a un ser humano es conocer y amar a su persona. Es una unión de dos individuos que requieren que veamos a la otra persona como separada de nosotros mismos. O sea, vemos a una persona que es distinta de nosotros, pero a esa persona queremos entregarnos, nosotros queremos hacer todo por esa persona. O sea, en realidad lo que dice Nathaniel Branden es que realmente el amor es una entrega a otra persona. Igual que la otra persona, si nos ama, tiene que entregarse a nosotros. Como vemos, es también lo contrario de lo que es el narcisismo. El narcisismo para nada es entrega, sino todo lo contrario. Es rendición incondicional. Es decirle a la otra persona: tú eres de mi dominio, tú haces lo que yo te diga, yo te controlo a ti y tú eres de mi propiedad. Tú estás, si yo te digo dejas a tus amigos, tú tienes que dejar a tus amigos. Si yo te digo tienes que dejar a tu familia, tienes que dejar a tu familia. ¿Tienes que dejar tu trabajo? Pues tienes que dejar tu trabajo. El narcisista es el que impone las reglas, el que dice todo lo que hay que hacer, y siempre lo hace todo con el fin de obtener su beneficio propio, de tener el control de la situación y de manejar los hilos de todas las personas que están en su entorno. Si quieres ampliar información sobre el tema del narcisismo, tienes a tu disposición en Amazon mis libros. Cómo reconocer a un narcisista, en donde damos una descripción precisa de este perfil. El contacto cero, que es la técnica definitiva para alejarse de un narcisista. La piedra gris, la polémica técnica para convivir con un narcisista. La madre narcisista y una explicación de las secuelas que dejan en sus hijos y que arrastran a lo largo de su vida. Y la dependencia emocional, doloroso trauma muchas veces provocado por el narcisista. Puedes encontrar todos estos libros en Amazon escribiendo en el buscador Antonio de Vicente. Por ir un poco más allá, Erich Fromm, que escribió un libro famosísimo, El arte de amar, enfatiza que el amor implica un esfuerzo en el desarrollo del conocimiento, una responsabilidad y un compromiso. En el caso del narcisista ni existe ningún esfuerzo, ni existe ninguna responsabilidad, ni existe ningún compromiso. Para el narcisista, el compromiso siempre es de la otra persona. La otra persona es la que tiene que esforzarse, la otra persona es la que tiene que sacrificarse, la otra persona es la que lo tiene que entregar todo incondicionalmente. Y tiene que rendirse a sus pies, y si no es así, va a ser permanentemente castigada, va a ser permanentemente humillada, atacada, desvalorizada, y constantemente el narcisista va a estar tratando de machacarla. Este es un proceso que va continuando ad infinitum hasta que llega un punto en donde el narcisista se da cuenta de que la persona ya está completamente destruida, y entonces es cuando llega el descarte. Afortunadamente, en algunas ocasiones la persona es capaz de reaccionar a tiempo, la persona es capaz de darse cuenta de ese mundo en el que se está metiendo, de ese pozo en el que está metida, le sale de repente una energía y es capaz de alejarse del narcisista. Por eso a veces vemos personas que hay algún momento en que se enciende una bombillita en su cabeza, se ilumina algo que le dice: vas por mal camino, vas hacia tu destrucción, tienes que reaccionar, y le surge una energía del interior que hace que esa persona, en primer lugar, se enfrente con el narcisista, pero después, cuando se da cuenta de que ese enfrentamiento es inútil, al final decida: lo mejor que puedo hacer es alejarme de aquí. A veces pasan 3 años, a veces pasan 5 años, a veces pasan 50 años para que ocurra eso, para que esa luz se encienda. Ahí influyen muchos factores, por ejemplo, factores como factores culturales, de que se dice, por ejemplo, en los matrimonios a la antigua, siempre se decía que la mujer tenía que sufrir, que las relaciones, por ejemplo, que el marido es el que manda, que el marido es el que tiene el control de la familia. Entonces la mujer, a veces, cuando estaba en estas relaciones con un narcisista, aguantaba y aguantaba, porque aparte estaba muy mal visto por parte de la gente que conocía la familia que una mujer abandonara a su marido. O si tienen hijos, muchas veces se justifica por el beneficio de los hijos, por la crianza de los hijos. Siempre hemos dicho que la mejor crianza de los hijos es fuera de esa relación tóxica, es en donde no exista esa guerra permanente, esa manipulación constante, que lo que va a hacer es que el hijo aprenda una relación tóxica, una relación completamente fuera de lugar. Por eso que hay que tener bien claro, hay que tener presente, y es una de las cosas más importantes para poder alejarse del narcisista,
quizá la clave de todo para alejarse del narcisista es darse cuenta de que el narcisista no te ama, de que nunca te ha amado, de que el narcisista ha pasado por esa fase de enamoramiento, que en realidad sí es cierto que sufre esa fase de enamoramiento, porque aunque sea narcisista, igual a él le afectan las leyes biológicas, igual a él sus neurotransmisores también le funcionan, pero que realmente esa fase él la está utilizando para controlarte. Él sabe cómo funciona todo eso, sabe que de esa forma él consigue controlarte. Por eso los narcisistas en principio suelen ser bastante buenos en la cama, porque utilizan el sexo como un arma para conquistar a la persona. Por eso cuando conocen a una persona son tan empáticos, cuando en realidad carecen absolutamente de empatía, pero esa es una empatía instrumental, una empatía falsa que la crean para que la persona termine pensando que realmente son bellísimas personas, que se preocupan de los demás, que conectan muy fácilmente con los otros y que realmente los aman, que están en un proceso de enamoramiento que después desemboca en un amor, en una relación permanente. De hecho, por eso las parejas deciden convivir con el narcisista, por eso las parejas deciden, las víctimas deciden quedarse con el narcisista, porque creen que con el narcisista su vida más o menos ya está completa, que es su príncipe azul, que es esa persona que estaban buscando. Ahí en esa fase es cuando se genera esa imagen tan buena del narcisista que después da lugar a eso de lo que hablamos siempre, de la disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva es ese choque que se produce entre esa imagen que tenemos del narcisista, de esa persona que nos ama, de esa persona entregada, de esa persona voluntariosa que hemos conocido en esos primeros meses de la fase de enamoramiento, porque el enamoramiento no es de 2 o 3 días, en ocasiones suelen ser de 2 meses, de 3 meses, de 1 año, en donde el narcisista constantemente está reforzando esa imagen, utiliza el refuerzo intermitente, acordaros, utiliza todo tipo de técnicas que tiene a su disposición para que la otra persona piense que está encontrando a la persona de su vida, al amor perfecto, con lo que había soñado. Y al final lo que ocurre es que poco a poco se va metiendo en un pozo. Cuando las cosas empiezan a cambiar, tampoco lo hacen de una forma radical, sino que empiezan con un sistema de poco a poco ir... bueno, siempre ponemos el ejemplo de la rana en el agua caliente porque es perfecto, ¿no? Cuenta la historia que pusieron una rana en agua fría y poco a poco empezaron a calentarla. Y la rana, cuando empezó a sentir el agua que se iba poniendo tibia, iba cada vez sintiéndose más a gusto, sintiéndose más... y se iba relajando, se iba como medio quedando dormida, aletargando, pero después el agua siguió aumentando de temperatura y al final la rana terminó cocida, ¿no? Es algo que explica perfectamente cómo es el cambio de ese enamoramiento a ese dominio que se provoca con los narcisistas, a ese control. La persona vive en el enamoramiento que sufre la víctima, es parecido al agua tibia que se va calentando. Poco a poco esa agua se va calentando, la persona se siente tan a gusto, se encuentra tan feliz, baja toda su guardia, su defensa, se entrega completamente al narcisista y poco a poco el narcisista va cambiando. Primero empiezan pequeñas faltas de respeto, llega a casa y dice: esta comida que me preparaste está malísima, no me gusta, cuando antes todo le parecía maravilloso. Pero ¿por qué te pones esa ropa? ¿No ves que no te sienta bien? ¿Pero por qué llegas tarde a casa? ¿Pero por qué te estás viendo con ese amigo? Pero son cosas aisladas que uno las atribuye al amor, las atribuye al cariño, o a un enojo momentáneo, o a que tiene mucha presión en el trabajo. Uno, como existe ese amor por parte de la víctima, porque es cierto que la víctima ama al narcisista, uno siente esa necesidad de justificar esas malas acciones, pero lo que ocurre es que poco a poco, paulatinamente, muy suavemente, esas faltas de respeto, esas malos tratos, esos se van incrementando y como ocurre con el alcohol, como ocurre con las drogas, empieza a surgir la tolerancia a la falta del respeto, la tolerancia a la humillación, la tolerancia a la desvalorización. Cada vez me va diciendo cosas peores, pero como ya me voy acostumbrando, pues lo voy soportando y voy diciendo, bueno, encontrando justificaciones, voy diciendo, bueno, quizá esto forme parte del matrimonio.
Bueno, es que puede ser que en este momento él esté enojado, es que seguramente tiene problemas en el trabajo. Muchas veces también el propio narcisista se justifica, ¿no? Porque también sabe que necesita justificarse para poder ir cada vez incrementando esa presión y empieza a decir, no, es que la situación económica, es que tengo problemas económicos, es que me presionan de tal sitio, es que en el trabajo tenemos mucha tensión, es que hoy me ha ocurrido esto con el auto. Entonces empiezan a justificar también sus malos actos para que la otra persona lo tolere. Y poco a poco van cogiendo el control de la situación y ya al final se transforma en un infierno que va aumentando. Como digo, la persona va asumiendo cada vez más esa situación, va humillándose, va desvalorizándose, va desapareciendo, la persona se va achicando, su autoestima se va destruyendo, de forma que la persona cada vez va siendo más pequeña, más insignificante, y el narcisista va creciendo. Que eso es lo que quiere el narcisista, ahí es de donde él se nutre y donde coge toda la energía. Hasta que ya, como decía antes, afortunadamente, de vez en cuando, no siempre ocurre, pero de vez en cuando a la persona, a la víctima, se le enciende una bombillita en la cabeza que le empieza a parpadear y le empieza a decir, cuidado que esto no va bien, esto no es una relación de amor, esa persona no te ama, porque si te amara no te trataría de esa forma. El amor es un equilibrio en las relaciones, el amor es una entrega. Sin embargo, en el caso del narcisista, el narcisista no entrega nada, el narcisista solamente exige y exige y exige. Todo hay que dárselo a él y él no da nada. Es una relación absolutamente desequilibrada que no tiene absolutamente ningún fundamento. Cuando afortunadamente esa bombillita se enciende y empieza a avisar, es cuando la persona empieza a hacer introspección, lo que hablamos tanto en el taller de autoestima, empieza a hacer introspección, a analizar qué es lo que está ocurriendo con su vida, por qué están ocurriendo esas cosas, que no es normal que te maltraten, que una relación de amor no es eso. Entonces empieza a cuestionarse, a veces si todavía le queda algún amigo con el que conversar, algún familiar, pues a veces una opinión del exterior también le ayuda, a veces ver canales de este tipo, escucharme hablar a mí, se dan cuenta de que realmente algo raro está pasando ahí y poco a poco van descubriendo la verdad, van empezando a darse cuenta de que están con una persona narcisista. Eso en el mejor de los casos. En otros casos permanecen a lo largo de la vida hasta que el narcisista al final se aburre y las descarta para irse con otra víctima que le va a dar mayor cantidad de combustible narcisista. Soy Antonio de Vicente. Si te ha gustado este vídeo, puedes dar a like y si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en la parte inferior. Si deseas hacer algún comentario o sugerir algún tema, puedes hacerlo en la casilla de los comentarios. Recuerda que este es un espacio abierto y que siempre son muy bien recibidos todas las experiencias que hayas tenido y todas las opiniones que tengas al respecto. Estaría encantado de que las compartieras con nosotros. Muchas gracias a todos y que seáis realmente muy felices.